un tema que es indignante realmente. Eh, Hace tiempo yo quería hablar sobre esto, pero bueno, había otros temas que también la gente me había pedido y bueno, había dejado este un poco como de lado. Yo ahora tengo otros temas que estoy también en plena preparación ahora, el de los derechos humanos, la constitución del 40, en fin, son muchas cosas que hay que traer a colación y el tiempo, bueno, es implacable. Pero bueno, este yo pienso que es un tema que merece un sitio especial y repito, es realmente indignante. Yo lo considero el que posiblemente sea el, si no el más grave, uno de los más graves atentados contra la cultura nacional cubana. Yo no sé qué diría José Martí de una situación como esta, pero estoy segurísimo que elevaría su voz contra este atropello y este apartheid. Me voy a referir al caso de una institución emblemática de la cultura cubana, la Biblioteca Nacional José Martí. La Biblioteca Nacional José Martí, pues para aquellos que dicen que los norteamericanos solo nos trajeron cosas malas como república, les voy a recordar que precisamente durante el gobierno interventor norteamericano militar, durante 1901 es que se toma la iniciativa por parte de ese gobierno y de algunos cubanos, por supuesto, de eh, crear una biblioteca nacional que reuniera todo lo más importante del acervo cultural cubano, tanto de literatura, música. Y este proyecto, bueno, pues se llevó a cabo instalando una colección donada alrededor de 3.000 volúmenes, que fue lo primero que se reunió en el castillo de la Real Fuerza. Con el tiempo este lugar fue cambiando, por supuesto, ese no era el más apropiado, hasta que alguien decidió, bueno, que el destino era el Capitolio Nacional que estaba en construcción en ese momento. Estamos hablando sobre los años 29. Y como el Capitolio estaba en construcción, bueno, pues mientras tanto se colocó toda la colección en un edificio en Prado que no contaba con las mejores condiciones, fue víctima de la humedad, del polvo, hubo un incendio también que destruyó gran parte de todo el material que había. Y bueno, pues así siguió de lado en lado la biblioteca, lo que sería el fondo de la futura Biblioteca Nacional, hasta que, bueno, por fin, con esfuerzos de don Emilio Roy de Leuchtenring y posteriormente de Fernando Ortiz, se logra la concreción de un edificio moderno, adecuado para este menester, que es el edificio actual de la Biblioteca Nacional, que está ahí frente a la Plaza Cívica en 20 de mayo. Y es un edificio de unos 15 pisos, lo que lo conocemos bien, muy sólido, muy moderno, una joya arquitectónica, y cuenta con alrededor de entre 4 o más millones de volúmenes. Cuenta también con hemeroteca, cuenta bueno, son varias salas, hay salas de documentos valiosos, hay salas de especiales. Y a mí esto me toca de cerca porque yo fui un ávido consultor, ¿no?, de esta biblioteca. Eh, yo pasaba horas, a veces consultando mucha bibliografía allí en la Biblioteca Nacional, sobre todo de prensa, y libros que, bueno, que no se conocían, que eran de muy difícil acceso en la calle, o no existían en la calle, y quedaba algún ejemplar en la Biblioteca Nacional. Pero sobre todo consulté mucho lo que era la prensa y otros archivos que había de publicaciones que ya, bueno, que habían pasado ya a la historia. Eh,
Yo recuerdo la Biblioteca Nacional con mucha nostalgia, porque era aquellos salones donde tú te alejabas de todo el ruido mundanal aquel, te centrabas en lo que estabas buscando, eh, y después podías concentrarte en tu lectura ahí sin que nadie te molestara, y alejado de todo aquel barullo del mundo exterior. Y recuerdo que también tenía incluso una cafetería en el sótano, que bueno, ahí no habría nada del otro mundo, si acaso un pan con mantequilla, un batidito de algo, cosas así, pero bueno, era un refuerzo que uno tenía mientras uno estaba estudiando, estaba consultando, podía bajar, pasar un rato ahí, salir, fumar un cigarro, volver a entrar. Eh, bueno, lo que yo considero este apartheid, esta cosa vergonzosa, este desprecio absoluto al pueblo de Cuba, ocurre alrededor del año 2000, cuando anteriormente había sido director de la biblioteca, si yo no recuerdo mal, el doctor Julio L. Riverán, un viejo comunista, pero un intelectual de talla indiscutible. Y, y después, ya a finales de los 90, pasa a cumplir la función de director el señor Elías Acosta Matos, que era nada menos que el funcionario que atendía cultura en el Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Y que muchos de ustedes conocerán por ser un asiduo invitado al programa de Edmundo García. Y a este señor no se le ocurrió, yo no estoy muy seguro si fue a quien se le ocurrió o si fue al director siguiente, pero todo el mundo coincide casi en que fue en el 2000 que se produjo esta medida, y en el año 2000 era el señor Elías Acosta quien estaba a cargo de la Biblioteca Nacional. Y se le ocurrió a este señor eh, suspender el libre acceso del pueblo a la Biblioteca Nacional, y dejar solamente el acceso para personas con un carnet de la biblioteca, un carnet de asociado. Esto no es raro, en todas las bibliotecas en los países del mundo. Yo creo que en la mayoría se requiere un carnet de asociado si uno va a hacer unas consultas asiduas y cosas. Es siempre, y además siempre es mejor, te otorga cierta, ser miembro del lugar. Es una cosa que hacerte miembro de una biblioteca es una cosa que te asocia más con ella, te une más con la institución, te hace parte de ella. Pero este señor que decidió que yo me imagino que no fue una decisión solamente idea de él, esta decisión parte, por supuesto, del cargo que él ocupaba como funcionario de cultura del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Partido Comunista de Cuba, que es un partido que con lo que más está caracterizado es con la represión de la información, con el apartheid de la información y de la cultura. Y esta medida que trajo como consecuencia que bueno, que la gente llana del pueblo no puede entrar a la Biblioteca Nacional a consultar lo que quiera. Ya antes de eso por supuesto, existían restricciones, habían volúmenes que no te dejaban ver, habían volúmenes que tú sabías que no eran por problemas de deterioro porque eran de una época bastante reciente, años 40, 50, no podían tener ese nivel de deterioro como para que no se pudieran mostrar. Eh, Otros pretextos que ponían como que se agotó o no está en existencia, sin embargo estaban en el catálogo, cosas que era con el fin de que no vieras o sea, eran materiales que ya les habían puesto ya la advertencia de que no, ese no se puede ver, pero permanecía en el catálogo. Eh, Había muchas publicaciones estas de la política cómica, faltaban números de Bohemia también. Yo recuerdo que siempre hubo un misterio, ¿no?, en cuanto a ciertas publicaciones, ciertas cosas. Una vez recuerdo que llegaron un grupo de jóvenes pidiendo, no recuerdo qué libro era,
y les preguntaron para qué querían ver ese libro. O sea, les preguntaron para qué querían ver ese libro. Yo nunca he visto en los días de mi vida en una biblioteca del mundo que un bibliotecario te pregunte para qué tú quieres leer el libro ese. Cosas increíbles. Eh, y bueno, esta medida lo que propuso es esto, un apartheid cultural, un atentado a la cultura nacional. O sea, de toda esa propaganda que se decía que querían un pueblo culto, un pueblo cultivado, pues esto conspira completamente contra eso. Después que sale este señor Eliades Acosta, que deja el cargo de la Biblioteca Nacional de director, viene otro señor, el doctor Eduardo Torres Cuevas. Y este señor también prosiguió con esta política, incluso creo que la intensificó, esta política de apartheid a los usuarios de la Biblioteca Nacional. O sea, no es solamente que usted se le exigiera un carnet de asociado. Para entregarle a usted ese carnet de asociado, usted tenía que ser investigador o estudiante o tener un aval de algún centro cultural, de algún centro de trabajo, de algún centro de estudios que lo avalara como que usted sí. Pero no solo eso, no solo eso. La restricción no para ahí. La restricción además es que si usted es de investigador de una determinada cuestión, vamos a decir de historia de la Guerra de los 10 años, usted no le van a dar acceso a más ningún otro tema que no sea específicamente relacionado con la Guerra de los 10 años. Una cosa totalmente discriminatoria y estúpida, pero además con toda mala intención, porque toda esta medida ha sido con una total mala intención, y es alejar al cubano medio, al pueblo cubano, alejarlo cada día más de la información. O sea, había cubanos que iban ahí, podían consultar, podíamos consultar las bohemias antiguas, podíamos consultar publicaciones que se hablaba de esto, de lo otro, del gobierno de Prío, del de Batista, de Machado, etcétera, etcétera. Podían ver cosas que se habían publicado en el momento. Se podía consultar muchísimo material bibliográfico, revistas, de todo. Y por supuesto una hemeroteca que había excelente también. Y con esto, bueno, privaron al pueblo de tener acceso a ese acervo cultural, a esa cosa tan valiosa que es esa colección de la biblioteca. Eh, una cosa imperdonable, una cosa imperdonable. Por ejemplo, yo dejé de tener acceso a la Biblioteca Nacional, pedí el carnet y todo y me lo negaron, porque yo no justificaba, yo cuando eso ya no estudiaba, por supuesto, no era miembro de ningún centro de trabajo que tuviera que ver con nada de cultura. En fin, me negaron el carnet de asociado, a pesar de que pasé años yendo a ese lugar y que había gente que ya me conocía y todo. Empezando por un señor que era fundador, que era como un portero que llevaba años ahí en ese lugar hasta que murió. Y bueno, lo último, esto porque me vino a la memoria, porque ahora recientemente vi un artículo que salió el nuevo director que hay de la Biblioteca Nacional, que es un individuo que más bien parece un bodeguero, o no sé, cualquier cosa menos un director de una Biblioteca Nacional, muy arrogante él, cuyo nombre es Omar Baliño Cedré, que en no sé qué evento, qué acto, se refirió a, a ciertos cubanos como gusanos. O sea que ya eso nos da la imagen ya del tipo de persona que está a cargo de la Biblioteca Nacional de Cuba. En definitiva, un asco, ¿no? Y bueno, yo pienso que es una de los daños más grandes que se le ha estado haciendo al pueblo cubano. El pueblo cubano lleva ya alrededor de 13 años ya sin poder disfrutar de una cosa que es tan valiosa y que fue pensada precisamente para el pueblo. Hay quien trata de poner justificaciones que no, que los fondos son valiosos, que las colecciones que se deterioran, con el acceso, ¿no? Para eso hay miles de soluciones para eso, pero además desde hace un tiempo ya se aclaró que la Biblioteca Nacional ha digitalizado la mayor parte del contenido, o sea que no tiene por qué haber ningún tipo de problema.
y siempre hay medidas que se toman, ¿no? Siempre hay medidas que se pueden tomar para evitar el deterioro. Otras personas dicen que no, que una biblioteca nacional no es una biblioteca pública, o sea, que no es una biblioteca de circulación. Y eso no tiene nada que ver. Las bibliotecas nacionales tienen salas donde el público puede acudir y consultar. Y si tiene un carnet de asociado, que se le entregue con justo derecho porque es un ciudadano del país, pues mejor. No tiene nada que ver que una biblioteca sea nacional con que el pueblo no tenga acceso a sus colecciones, porque ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? En fin, es uno de los despropósitos más viles del régimen castrista, hacer esto con una institución como esta. Es doloroso y es totalmente anticultural y conspira contra todo el legado de grandes cubanos que nos dejaron obras y de todos los que propiciaron que existiera este fondo de cultura. Bueno, esto es todo por hoy. Vamos a seguir más tarde con el tema de los derechos humanos. Me despido. Hasta pronto.